Las noticias que tienes que saber están en Pauta de Análisis. Bueno, no podemos cerrar la semana hábil, porque mañana ya es feriado, sin mirar también, ¿no es cierto?, no solamente los resultados, sino que también los temas que están en la agenda. Lo comentamos esta mañana, comisión investigadora, un cónclave en Cerro Castillo de parte del gobierno para ver finalmente cuál va a ser el diseño estratégico de aquí al final de su mandato, y de eso y más queremos conversar esta mañana con el senador y presidente del PPD, Jaime Quintana. Muy buenos días, senador, y gracias por estar conectado tempranito aquí con nosotras conversando. Sí. ¿Cómo le va? Buenos días, buenos días, Claudia Asconi. ¿Qué tal, senador? ¿Cómo está? Buenos días. Oiga, bien, gracias. Primero una pregunta. Ustedes van al cónclave porque son los presidentes de los partidos, ¿cierto? Además de los ministros hoy día en Cerro Castillo. Sí, yo estoy invitado, además de, entiendo que ministros también, ¿sí? Y van algunos alcaldes también. Ya. ¿Y cuál es su expectativa para hoy? ¿Con qué, digamos, el presidente del PPD, con qué tema llega o con qué inquietud llega a este cónclave? Bueno, por supuesto está en la agenda todavía toda la situación del caso Monsalve, y yo creo que es un tema que algo también ha afectado, ¿no es cierto? No sé cuánto lo que afectó a la elección pasada, pero en el margen algo incidió probablemente. Pero más allá de eso, que yo creo que es un tema que cada día está más en sede penal, y cada día más tendrá que responder finalmente, en este caso Manuel Monsalve, por los hechos tan graves de los que se le acusan. Yo creo que el gobierno tiene que ver también este momento propicio para planificar, empezar a planificar bien y a desplegar una agenda para el último tercio del mandato. Pero senador, déjeme preguntarle antes que entremos en eso, digamos, pero cuando usted dice cada vez el caso Monsalve está más en sede penal, pero ¿no le parece que cada vez también, o tal vez paralelamente, aumenta también las implicancias políticas? Y me refiero a las informaciones que se van conociendo y que complican de alguna manera a la moneda, complican las versiones iniciales o contradicen las versiones iniciales que entregó el gobierno. Ayer supimos dos cosas, digamos, primero este llamado del director de la PDI a la ministra del Interior. La ministra del Interior llama al ex subsecretario Monsalve para decirle, instruirle, fue la palabra que ocupó la ministra Toá, que fuera al hotel donde lo estaban esperando funcionarios de la PDI y el fiscal, pero eso no es contradictorio a la versión inicial que ella entregó, que era que ella no había estado en contacto con Monsalve sino hasta el jueves en la Comisión de Presupuestos del Congreso. Connie, yo de ninguna manera eso lo veo como algo contradictorio, que es una palabra muy utilizada por la prensa, por la oposición, en fin, por distintas voces. Yo la única manera que tengo para interpretar lo que se conoció es la colaboración. O sea, cuando la ministra Toá habla de que no se reunió, creo que esa fue la expresión en su momento, eso ocurrió. Y te voy a dar un dato que poco se ha dicho. Eso fue el día martes. Esta instrucción al ex subsecretario, una instrucción para que vaya al hotel. O sea, eso es colaboración. O sea, eso es lo que te muestra que el gobierno está colaborando, porque el mensaje es simplemente, usted, secretario, en una instrucción, vaya y colabore, porque eso es lo que le pidió el director de la PDI. Ahí no hubo ningún encuentro, no hubo ninguna reunión. Y además te quiero decir que el día siguiente, el miércoles, la ministra Toá, el ministro Elizalde y otra autoridad de gobierno, yo los vi a todos, los vi en el Congreso en Valparaíso. Ese miércoles, parece que se nos olvida, era el día de la acusación a dos supremos. Entonces tampoco había materialmente ni una posibilidad, por si alguien tiene dudas, para que se reuniera Toá con Monsalve. O sea, yo digo que efectivamente aquí no hay ninguna contradicción, no se está faltando la verdad, todo lo contrario. Lo que muestra eso es que la ministra estaba colaborando conforme a lo que le había solicitado el director de la PDI. Claro, cuando algunos titulan que aquí hubo una advertencia, otros interpretan una alerta, es decir, chula. Pero de lo que no hay duda, senador, perdón. Poco menos le dice, borra tus mensajes, frente a alguien que, bueno, algunos diputados lo insinuaron, o ándate del país, no sé. Yo creo que, mira, así como se van conociendo las cosas, día a día van apareciendo casos, uno puede decir, bueno, efectivamente la información que tenía el gobierno, las primeras horas era una información muy pequeña, muy acotada de lo que realmente en este caso puede ocurrir. Por eso yo insisto que esto cada día más debería estar en sede penal. Senador Jaime Quintana, usted además es presidente del PPD, partido en el que milita la ministra del Interior, Carolina Toá. Bueno, usted hace mención, ¿no es cierto?, a finalmente todas las versiones que rodean la situación y por qué demoró tanto la salida de Manuel Monsalve y cuál fue el rol de la moneda.
Pero también hemos visto que desde el interior de las propias coaliciones de gobierno del Frente Amplio ha habido también una mirada crítica. Como periodista política uno le toca conversar y reportear, muy crítica respecto del rol de la ministra Toá y del socialismo democrático. No es ninguna novedad decir que hay una tensión importante con el Frente Amplio y el socialismo democrático. ¿Le preocupa a usted cómo se puede traducir, en qué se está traduciendo esa tensión? Si yo me tengo que guiar por lo que fueron las intervenciones, a las cuales le presté mucha atención ayer en la Cámara de Diputados, yo creo que hoy día es un tema que está bastante desaparecido. O sea, yo veo que hoy día hay una comprensión en el oficialismo y no tiene que ver con que sea post-elecciones. O sea, con el correr de los días. Se superó la tensión. Yo espero que se haya superado la tensión. Creo que la tensión fue innecesaria, pero también da cuenta de que aquí se fueron conociendo las cosas a cuentagotas, los elementos, los casos, las aristas del caso Monsalve, que son cada día más penales y más que políticas, que por supuesto hubo errores, claro, que todo esto pudo ser distinto, probablemente en menos tiempo, pero efectivamente fue un caso tan difícil como inesperado el que le tocó senador, a la moneda. ¿Y a usted como presidente del PP le está tocando defender la permanencia de Carolina Toá en el gabinete? O sea, yo creo que la permanencia de Toá se defiende como ministra de Interior y Seguridad Pública, no sé, con el avance que tuvo ayer en la ley de reglas del uso de la fuerza, con ella en la comisión, con el despacho de narcofunerales, con ella también en la sala del Senado, y con su preocupación de los temas de seguridad. Los temas de seguridad no son algo fáciles, y eso la derecha lo sabe. O sea, cuando salió Monsalve, que llevaba un tema importante en materia de seguridad, y cuestionar a la autoridad de seguridad, en este caso la ministra de Interior, es como cuestionar a un ministro de Salud en pandemia. Yo creo que todos saben que en el fondo no se improvisan los temas en seguridad, que Toá es la responsable del despacho más de 50 leyes. Senador, pero ustedes cuestionaron al ministro de Salud en pandemia. Sí, bastante. Eso estuvo mal. Yo creo que eso estuvo mal, sí, por supuesto. Entonces, no es mi caso, en el fondo no son mis roles cuestionarlo, pero hubo actores que lo cuestionaron y eso está mal. Y de estas cosas también hay que sacar lecciones. Y sí, todos saben hoy día mi pregunta, que no se innova tan fácilmente en seguridad. Sí, quizás no fui certera, senador Quintana. Mi pregunta es, ¿qué pasa si sacan a Carolina Toá de la moneda? Hay una presión y también además hay la amenaza de una acusación constitucional en su contra, porque hay una comisión investigadora. Entrevistábamos recién al diputado Juan Antonio Coloma y no descartaba una acusación. En ese sentido, ¿qué hace el PPD? ¿Qué diseño estratégico tienen en torno a su ministra y jefa de política del gobierno? Bueno, el rol que ella tiene, te insisto, en los temas de seguridad, lo está cumpliendo a cabalidad día a día. Y mencionaba solo 2 ejemplos del día de ayer. Se está retomando también, ya se acordó ayer con las comisiones de defensa y seguridad del Senado, el retomar la discusión de infraestructura crítica, o sea, y eso a la derecha lo sabe. Y eso, te digo, eso de ayer, esos avances en materia de seguridad son con la derecha. Entonces, claro, hay diputados que todavía están en un rol, ¿no es cierto?, de tratar de desestabilizar al gobierno, pero convengamos que la ministra hace 2 semanas atrás sorteó una acusación constitucional también en la Cámara y nunca abandonó el despacho y el avance en los temas de seguridad. Hoy día estamos discutiendo el presupuesto, donde el avance, el incremento presupuestario, el fortalecimiento de las policías es tan fuerte como el que discutimos hace un año atrás. Entonces, francamente, hoy día no se sostiene el intentar debilitar por la oposición, porque ya, convengamos, esto no responde a las tensiones internas del oficialismo. Yo creo que hoy día hay bastante coherencia, unidad, estrategia justamente del oficialismo, en que aquí no se trata de responsabilizar a ninguna ministra. En una crisis tan compleja, donde el responsable es Manuel Monsalve, no hay otro. Estamos conversando con el presidente del PPD, el senador Jaime Quintana. Senador, se ha dicho, y usted lo acaba de repetir hace un segundo, digamos que el gobierno fue recibiendo de a poco la información del caso Monsalve, ¿cierto? Ha sido la justificación, y lo ha dicho la ministra Toá, también lo dijo el presidente en su momento, para justificar la decisión de que Monsalve se mantuvo en el cargo hasta el jueves, a pesar de que supieron por lo menos de la acusación que había el día martes. Pero después la misma ministra Toá ha dicho que el director de la PDI, cuando le entregó la información el martes, le entregó una información detallada y que ella se lo comentó todo al presidente. La pregunta es, ¿usted está satisfecho? ¿Le parece que el presidente Boric manejó bien la crisis Monsalve o piensa que le debería haber pedido la renuncia de manera inmediata? Sí, creo que la palabra que usó la ministra Toá en ese momento fue completa.
la información completa que le entrega el director de la PDI, que seguramente ni el director de la PDI en ese momento, evidentemente, no la tenía. Ya se sabía que estaban haciendo diligencias, que le iban a quitar el teléfono, que estaba el fiscal esperando tomarle declaración o hablar con él en el hotel. Eso ya se sabía el martes. Por supuesto. Y esa cadena de información que entrega la PDI, que es la que primero tiene esto, porque había una denuncia, se le entrega al ministro Toa y el ministro Toa al presidente, y eso a verse bien, pero la información completa que se tenía hasta el momento, no la información completa que tenemos 2 semanas después, donde efectivamente esto ha cambiado y hay otras aristas y esto se ha complejizado desde un punto de vista penal. Yo aprendí en Penal 1 que finalmente son las personas individualmente las que responden de los hechos penales. Claro, pero eso en la arista penal y legal, estamos hablando en lo político, senador. Pero si en lo político está claro que hubo errores, está claro que en lo político las cosas se pudieron haber hecho mejor, sin duda, porque ningún gobierno está preparado para un golpe de ese tipo, pero convengamos que la crisis no se origina por la negligencia de los ministros. La crisis se origina por un hecho personal gravísimo. Y eso es lo que hemos perdido de vista. La crisis política no es porque el presidente y 2 o 3 ministras dicen, ¿sabéis qué? Acá hagamos esto y lo hicieron mal. No, significa porque las reacciones fueron conforme a la información que se tenía ese minuto. ¿Y usted cree entonces que es un caso personal y penal? Perfecto, pero usted dice se podrían haber hecho las cosas mejor. ¿Usted cree que el entonces subsecretario Manuel Monsalve debiera haber salido inmediatamente de su cargo el martes 15 de octubre? Yo no sé finalmente qué elementos tenía en ese momento el presidente, como decir, te vas de inmediato. Por ejemplo, claro, si yo lo miro hoy día en retrospectiva, en realidad siempre, desde el primer minuto me pareció muy raro lo del día jueves. Pero finalmente toda esta información reafirma que efectivamente la ministra, porque materialmente no pudo reunirse antes con Monsalve, entonces no se profundizaron los temas. La primera versión que se da es como que el día jueves, en la discusión del presupuesto, me refiero, llegan ahí poco menos que coordinados. ¿Cómo llegan? ¿Nos vamos juntos? ¿Te vas a azúcar? No, llegaron porque todo estaba citado. El otro subsecretario también está citado. Ahora, también esto profundizó la crisis, la manera en que el presidente Gabriel Boric se reunió con la prensa y entregó información en esa cuestionada conferencia de prensa larga de 50 y tantos minutos. ¿Eso ayudó o eso complicó la postura del gobierno? En los hechos eso no ayudó. Yo siempre he creído que finalmente a la larga esto, mira, al presidente no se le puede acusar de haber ocultado nada, porque al final, claro, uno diría pecó de excesiva transparencia. Dejémoslo así. Pero efectivamente, desde un punto de vista político, claro, esa conferencia de prensa tan extensa, con tanto detalles de los que se conocían en ese momento y no son los que se conocían hoy día. Probablemente hoy día las cosas también desde ese punto de vista habrían sido distintas. Yo creo que tuvo efectos que no fueron positivos, claramente. Senador, perdona, Connie, sí. ¿Un cambio de gabinete usted cree que resuelve la magnitud de la crisis política que está en curso en el gobierno? Yo no soy de los que cree que los cambios de gabinete, esto nunca, ni cuando he sido oposición, nunca he sido de los que empujan los cambios de gabinete, porque no creo que los cambios de gabinete sean la panacea para reconducir acciones en el gobierno, ni para cambiar la estrategia. No, yo creo que aquí se requiere tal vez mejorar el relato, cambiar la agenda más que cambiar el gabinete, y la agenda, digo, no mediática, porque eso no depende necesariamente del gobierno, de los temas. Y me refiero a que hoy es el momento de pasar, y con mayor razón después de la elección, a una agenda social del tema pensiones. Hay que sacar a la derecha en materia a la pizarra en el tema de pensiones. No tienen, pero senador Quintana, no tiene peso hoy día el oficialismo para poder avanzar en esa agenda que usted plantea, que claro, es el sueño del pibe, digamos, del oficialismo, pero no van a estar los votos probablemente a la derecha, hay una tensión importante. Entonces, hay mucho del oficialismo, el PS, que dice, mira, tratemos de llegar al final del gobierno con algunas reformas, pero las más importantes ya no están. Claro, efectivamente, el gobierno no tiene los votos, pero tiene la palabra empeñada de la oposición. Me refiero a que en el Senado, por lo menos, en el marco de la discusión de la reforma de las pensiones, hubo un acuerdo de que ahora, en noviembre, esto se retoma. Y yo apelo a eso, a que se cumpla la palabra, se retome, se resuelva, se despache el tema de pensiones, que yo imagino que es un tema que todavía, antes y post-elección, le importa mucho a los adultos mayores de nuestro país. Estoy seguro que es así. Y por lo tanto, yo espero que la derecha en esto, y algunos sectores de la derecha, especialmente los sectores más extremos de la derecha, que no les fue tan bien como esperaban, dejen de defender la industria y entiendan que aquí hay un problema social con los pensionados de Chile.
Para que quede bien claro, senador Quintana, ¿usted entonces no cree necesario un cambio de gabinete? O sea, cambio de gabinete hay que hacerlo porque hay personas que van a renunciar en menos de 2 semanas para ser candidato y la ley y la Constitución establece que ellos deben abandonar el gobierno un año antes y seguramente para un nuevo impulso hacia el último tercio del gobierno sea necesario también algunos rostros nuevos, también probablemente en lo sectorial, no necesariamente en lo político, probablemente también en lo político, pero eso tendrá que definirlo el presidente. Yo creo que este es el momento también para empezar a mirar eso, porque se acerca ese plazo, el primero, digo. Ya, pero dentro de ese plazo, por ejemplo, ¿podría estar la ministra Carolina Toá? Bueno, eso es lo que quiere la oposición, eso es lo que quieren algunos sectores, pero finalmente el presidente es el que define los cambios. La ministra Toá es la ministra encargada de la seguridad. Si usted me dice, mira, tenemos todos estos expertos, especialistas en materia de seguridad, que lo estamos desaprovechando. Y como yo no los veo, pero yo digo, cuidemos la seguridad primero. Sí, pero también y hay ella otro... está abocada a eso, con dedicación, con esfuerzo. Senador Jaime Quintana, presidente del PPD, lo último, pero también es cierto que si ella va a hacer carta presidencial, como muchos en el PPD esperan, me imagino que su partido espera que ella pueda hacer una carta presidencial, tendría que salir pronto también, ¿o no? Ese es un dato de la causa. Ese es un dato no constitucional, porque ahí no está ese tema del plazo. Ya. Para los ministros, efectivamente el PPD y muchos actores también esperarían que ella avanzara en esa decisión, pero también yo constato, luego de la elección, que finalmente la definición presidencial va a ir muy sobre los tiempos, como fue también en 2021. Ya. ¿Y usted no cree que con el caso Monsalve murió la candidatura de Carolina Toá? Como dicen algunos, lo dijo hace poquitito el vicepresidente de la Cámara de Diputados, Eric Aedo. Yo no creo, que en eso nunca hay que ser tan taxativo. Yo creo que la tarea de la ministra hoy día es enfocarse en los temas de seguridad, en eso ha estado, y en los roles de jefatura de gabinete, pero hoy día, cuando sabemos que la contingencia muchas veces te come y te absorbe mucha demanda, como ocurre con el presidente Boris en 2021, su irrupción como candidato aparece escasos 2 meses antes de la primaria a la cual se somete. Entonces, ¿por qué hoy día los tiempos van a ser más... vamos a tener más, pero más se hirió, de tiempo? ¿Pero se hirió en el ala la candidatura de Carolina Toá? O sea, no solamente la candidatura, daña al sector también. Efectivamente, lo de Monsalve hizo mucho daño al gobierno, hizo mucho daño al oficialismo, a la unidad, que es lo que se busca preservar del cónclave de hoy día, que no hemos hablado mucho, pero finalmente yo creo que lo que se busca hoy día es fortalecer la unidad y cómo avanzamos estratégicamente hacia el último tercio para que este gobierno deje un buen legado y para resolver algunos temas pendientes, probablemente con metas claras, con objetivos claros y sin cosas tan ambiciosas, porque finalmente lo que la ciudadanía determinó el fin de semana pasado es moderación, es estabilidad. Aquí se emparejó la cancha el fin de semana en la elección, no ganaron los extremos, de eso tampoco hemos hablado, no ganó republicano como algunos presagiaban. Finalmente la estabilidad, la moderación es lo que primó y yo esperaría el último tercio un gobierno también bastante moderado. Jaime Quintana, senador, presidente del Partido por la Democracia, que tenga un buen día y muchísimas gracias por esta